El tema que vamos a desarrollar ahora está en la sección 3.6 y es una técnica para derivar. Se llama diferenciación implícita. Pero antes de entrar a lo que es la técnica de diferenciación implícita, vamos a dejar claro a qué se refiere la función explícita y la función implícita. Observe los ejemplos que tenemos acá en color azul para explícita y acá para implícita. Pues básicamente la diferencia entre ellas dos es que en la primera usted puede despejar para una de las variables, principalmente para y en la segunda no se puede despejar para y. Por más que usted intente poder sacar, tal vez tratar de sacar factor común, este término que solo tiene x, digamos, arruina el concepto de factor común, ya no habría factor común de y en todo, entonces no puede sacar, no puede despejar para y en la segunda, por eso se llama implícita. Explícita es cuando está dado inmediatamente despejado para y. Hemos estado trabajando con este tipo de funciones o de ecuaciones y los teoremas que hemos aprendido anteriormente como producto, cociente, potencia, regla de la cadena, trigonométrica, se siguen combinando y aplicando la diferenciación implícita. Así que vamos a continuar y tenemos esta definición. Este proceso se refiere a diferenciación implícita. Consiste en diferenciar ambos miembros de una ecuación con respecto a x, usando las reglas de diferenciación y luego resolviendo, aquí le hace falta algo, luego resolviendo para dy de x. De y de x, o sea, escrito como razón. Use diferenciación implícita para encontrar dy de x. Tenemos el ejercicio número 6. Antes quiero mostrarles acá los ejercicios con los cuales usted puede practicar en esta sección. Están en la página 160, del número 5 al 48. Perfecto. Identifiqué algunos ejercicios especiales para irle enseñando la técnica de diferenciación implícita, porque en eso consiste. Un proceso, una técnica para poder resolver cierto tipo de ejercicios, haciendo la observación que hay algunos que sí se pueden despejar para y, pero aún así se puede aplicar diferenciación implícita. Al final, en ese tipo de ejercicios, usted decide si va a aplicar una diferenciación explícita, como lo hemos hecho en las secciones anteriores, o va a aplicar diferenciación implícita. La respuesta es la misma. Comienzo. La derivada de 4x al cuadrado sería 2 por 4, 8x. Perfecto. Más la derivada de y al cuadrado sería 2y. Aquí viene la diferencia. Siempre que usted en cualquier ecuación derive y, tiene que multiplicarlo por la derivada de y con respecto a x. Aquí está. Vamos, seguimos. La derivada de 8, 0. ¿Y qué dice el proceso que acabamos de ver? Y luego resolviendo para dy de x. Resolver es despejar. Entonces ahora usted despeja para dy de x. Por lo tanto, usted va a tener acá el 8x positivo va a pasar negativo. Y aquí le va a ir quedando 2y. Para conveniencia de escritura, en vez de escribir la derivada de y con respecto a x con esta notación, vamos a escribir por y'. Y despejamos para y'. Y' va a ser igual a negativo 8x dividido entre 2y. Simplifica menos 8 entre 2, le queda menos 4. Y ahí usted tiene ya su primera derivada, que sería menos 4x sobre y. Eso es diferenciación implícita. Repito, la diferencia o lo nuevo es que cuando usted derive un término que tiene y, o sea, entonces usted lo va a indicar por y'. Siempre que derive y, por y'. Cuando derive x lo hace normal como lo ha hecho de manera explícita.
¿Alguna pregunta? Perfecto. Continúo. Ok. Quise darles rápidamente la técnica en qué consiste, ¿verdad? Para que ahora un poco más despacio pueda volver a explicarle esa técnica. Pero aquí lo importante es que cuando yo derivé x, lo hice igual que en los problemas anteriores. 8x y no coloqué nada más. Pero cuando me fui al término donde tuve que derivar y, sí derivé y con las técnicas anteriores o teoremas anteriores, pero lo multipliqué por la derivada de y de x. Luego lo que hice en el proceso es despejar para y', y ahí obtuve la respuesta. Pues lo mismo voy a hacer en el problema número 11. En el problema número 11 observo que al lado izquierdo aquí tengo un producto. Vamos a colocarle el punto para indicarlo claramente. Aquí hay un producto. Entonces voy a aplicar la regla del producto. La regla del producto me dice, diga Isaac. Licenciado, siempre hay que empezar con la derivada de y. No No, puedo poner un solo prima. usted puede, ¿te refieres al problema 11? Sí, Lee. Ok, usted puede comenzar copiando el primer factor o copiando el segundo factor. Esa es decisión suya. En producto no importa el orden de los factores. En división sí. Bueno, Lee, gracias por el dato curioso. Gracias. Ok, aquí comienzo entonces a derivar aplicando la regla del producto. La regla del producto, si lo sigo utilizando como en los problemas anteriores, copiamos el primer factor, o sea, copio x al cubo, por la derivada del segundo factor. Mi segundo factor en este caso es y cuadrado. Entonces voy a derivar y cuadrado. La derivada de y al cuadrado es 2y, pero como estoy derivando y, siempre en ese momento lo multiplico por y'. Cerramos paréntesis y seguimos aplicando el teorema del producto, que dice ahora que copie el segundo factor. Como solo lo estoy copiando, no multiplico por y', por la derivada del primer factor. La derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. Aquí ya tenemos la derivada de la parte izquierda de la igualdad. Vamos al lado derecho. Ponemos el igual. La derivada de 2x al cuadrado es 4x. La derivada de y al cuadrado, mire, estoy derivando y al cuadrado, va a ser 2y multiplicado por y'. Vamos aquí en este momento solo a cambiarle el color. No voy a hacer nada diferente. Entonces, la derivada de y al cuadrado es 2y, pero siempre que derivo y por y'. Perfecto. Ya tengo la derivada. Lo que tengo que hacer ahora es despejar. Para ese caso, yo les recuerdo que no despeje, como quiere despejar para y', identifique los términos que tienen y', porque ese es el objetivo, lograr despejar en la ecuación al final para y', para poder decir, esta es mi primera derivada. Entonces, los términos que tienen y', vamos a escribir este 2 de primero, x al cubo, y, seguiremos escribiendo esto en color rojo, y'. Luego, este término que tiene y' está positivo, va a pasar negativo, menos 2y por y', igual, al lado derecho, los términos que no tienen y', 4x, positivo, este que está positivo va a pasar negativo, reordenamos el 3 y nos va a quedar 3, si usted quiere puede escribirlo 3x cuadrado y cuadrado. Lo que hemos logrado es que al lado izquierdo están los términos que tienen y', y al lado derecho los términos que no tienen y'. De estos dos términos yo puedo sacar factor común. Entonces sacamos factor común y' y nos queda 2x cubo y. Y acá menos 2y igual 4x menos 3x cuadrado y cuadrado.
Y aquí ya puedo despejar para y', que es mi objetivo final. Mi primera derivada de esta ecuación es igual a esta expresión, que va a ser 4x menos 3x cuadrado y cuadrado dividido por 2x al cubo y menos 2y. Bueno, jóvenes, esa es diferenciación implícita. Pudo observar que dentro de la técnica de diferenciación implícita tuve que aplicar el teorema del producto. Y se lo vuelvo a repetir acá, miren, esta era nuestra ecuación, o es nuestra ecuación. Como aquí hay un producto, copié el primer factor y derivé el segundo. Pero al derivar el segundo, como estoy derivando con y, entonces multiplico por y'. Luego el teorema del producto dice más, copio el segundo factor por la derivada del primer factor, 3x al cuadrado. Como lo que estoy derivando es x, ahí no va a agregar nada más. Igual, la derivada de x al cuadrado, 4x, más, y la derivada de y al cuadrado es 2y por y'. Siempre que derivo y, mire, por y'. Cuando derivo y, no cuando copio y, sino cuando derivo y por y'. Luego lo que hace para despejar es escribir los términos que tienen y' a la izquierda, por costumbre, y los que no tienen y' a la derecha. Generalmente después lo que va a hacer es sacar factor común y lo que está multiplicando pasa a dividir. Pregunta. Perfecto. Continúo entonces. Vamos al problema número 19. Entonces no voy a cambiar la mecánica. Tengo un lado izquierdo de la igualdad acá, un lado izquierdo, y tengo un lado derecho. Voy a empezar por derivar ya el lado izquierdo. La derivada de y al cuadrado. Voy a derivar y, no se le olvide, voy a derivar y. Entonces voy a tener, como voy a derivar y, 2y por y'. Ahí está. Y paso al lado derecho. Entonces recuerde acá, la derivada de y al cuadrado, 2y por y'. Al lado derecho observo que tengo un cociente. El cociente es un teorema que le dice que primero copie el denominador por la derivada del numerador. La derivada de x es 1. Y la derivada de menos 1 es 0. Luego menos. Ahora el contrario. Copie el numerador, siempre entre paréntesis, por la derivada del denominador. La derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Y el denominador elevado al cuadrado. Perfecto. Vamos ahora a simplificar un poco la expresión de la derecha, principalmente. El lado izquierdo, por los momentos, lo voy a escribir igual. Va a quedar 2y por y'. Igual, aquí vamos a tener x más 2 por 1, le va a quedar x más 2. Aquí lo que tiene que tener cuidado, porque como es por 1, sigue siendo x menos 1, pero cuidado con el signo menos. Menos por más, le queda menos x, pero menos por menos, le queda más 1. O sea, el signo menos multiplica los dos términos, ¿verdad? Así que ojo con eso aquí. ¿Ven? Menos por más, menos. Y menos por menos, más. Bueno, observo que en este caso puedo simplificar la x y me queda 2 más 1, 3. De una sola vez vamos a despejar ya para y'. Entonces y' va a ser igual. Aquí no hubo necesidad de sacar factor común porque solo había un término que tenía y'. En el numerador me queda 2 más 1, 3. Este 2y va a pasar a multiplicar al x más 2 elevado al cuadrado. Y esa es su respuesta, joven, de la primera derivada del problema número 19. ¿Alguna pregunta? Continúo. ¿Qué tan grave sería
Si yo sigo derivando, ¿qué tan grave sería? Ok, no puede seguir derivando porque no le están pidiendo una segunda derivada. Aquí solo dice de y de x. Algo que usted sí puede hacer es en el problema 48, mire, donde ya le piden la segunda derivada acá. ¿Mire? Le piden la segunda derivada. Vamos a ver esto un poco. La segunda derivada. Entonces, en ese caso, usted sí tiene que seguir derivando. Si le piden la segunda derivada, pero si le piden la primera derivada, esta es su respuesta. Debe de quedar claro, Isaac, que nosotros derivamos una vez y luego lo que hacemos fue despejar o simplificar. Nada más. Despejar o simplificar, pero no volvemos a derivar a menos que el enunciado pida una segunda, tercera, cuarta o quinta derivada. De lo contrario, vamos a obtener siempre solo la primera derivada. Sí, le Lick, que siempre pasa. Diga, Kenzie. Lick, al momento de derivar me confundí un poquito. Nosotros decidimos cuál queremos derivar. No. Hábleme específicamente de qué problema, Kenzie. O sea, es que veo, por ejemplo, el 19 nosotros derivamos y elevado a la 2, ¿verdad? Bueno, Ajá, y en el 11 nosotros pudimos haber derivado x elevado a la 3. no. No. Observe la diferencia de presentación. En el Ajá. 11, en el 11 al lado izquierdo hay un producto. Entonces ahí yo apliqué el teorema del producto. En el 19, al lado izquierdo no hay ningún producto, entonces solo tengo la opción de derivar y al cuadrado, nada más. Pero acá hay un producto, entonces aquí me tengo que basar en la regla del producto. Copiar el primer factor, derivada del segundo, más copiar el segundo factor, derivada del primero, porque hay un producto. Por Okay. ejemplo, quiero mostrarle algo. En el problema creo que número 20 hay algo parecido. Por ejemplo, no, el problema 18 quiero mostrar. Vea usted el problema 18. Al lado izquierdo tengo un cociente. Entonces yo voy a aplicar ahí, mi teorema va a ser la regla del cociente. Cuando yo derive y en esa regla del cociente, ya sé que lo tengo que multiplicar por y'. Pero aquí yo voy a aplicar la regla del cociente. Así como en el problema 11 apliqué la regla del producto. Y en el problema 19 al lado izquierdo, como solo tenía un factor, solo derivé y. No sé si puede observar la diferencia o... Sí, o sea, es que me confundía porque, por ejemplo, me pongo a pensar qué tal y en algún dado caso, por ejemplo, en el 6, me sale 4x elevado a la 2. Yo pude haber derivado ese desde el inicio o Lo tenía que hicimos. derivar el y. No, usted empieza en orden, de izquierda a derecha. Ah, De, bueno. de izquierda a derecha. 4x al cuadrado es el primer término que usted encuentra, derive ese primer término. ¿Por qué se va a ir a derivar el segundo si no deriva del primer término? Sería un poco, digamos, contradictorio en un proceso sistemático. Usted derive el primer término que encuentra. Si en el primer término solo hay un factor, solamente lo deriva. Si en el primer término hay un producto, aplique la regla del producto. Si en el primer término hubiera un cociente, o sea que este cociente estuviera a la izquierda, aplique la regla del cociente. Ok, ya. Gracias, Luis. Ok, espero haberle ayudado, pero si no ya sabe, hay que ir por consultas académicas para seguir trabajando. Bueno, seguimos acá. Mire, encuentre de y de x en el punto indicado. Vamos a preguntarle a Kenzie. ¿Por dónde comenzarías, Kenzie, de acuerdo a lo que te he dicho en este momento? ¿Por dónde comenzaría? Sí, porque me dices tú qué es lo que te confunde, qué vas a derivar Sí, primero. Bueno, aquí está la ecuación número 28. Olvídate del punto por este momento. Derívame el problema número 28 a través de diferenciación implícita. ¿Por dónde comenzarías? ¿Derivando qué? Solo quiero que me digas qué es lo que vas a derivar. ok, si derivo
puedo derivar la función trigonométrica. No, no, eso fue lo que te enseñé acá, mire. Usted deriva de izquierda a derecha. Entonces, ¿verdad? Lo primero que usted encuentra a la izquierda es lo primero que usted va a derivar. Si yo tengo 4x al cuadrado, derivo 4x al cuadrado. Si yo tengo y al cuadrado, derivo y al cuadrado. Lo primero que usted encuentra a la izquierda. Lo volvemos a mostrar entonces. ¿Qué sería lo primero que usted va a derivar, Jens, en el problema 20? Ok. Entonces, si es de izquierda a derecha, tiene que ser el que está en la Y, obviamente, La ¿verdad? Y. ¿Y cuál sería la derivada de Y, Jens? Pero es que esa, o sea, no tendría, Tranquila. ¿Cuál sería la derivada de Y? no sé, 0. No, la derivada. ¿Y es una constante? No. La derivada de una constante No. es 0, pero la 1. derivada 1. Ok, vamos a ponerle el 1 aunque no es necesario. Perdón, vamos a utilizar otro color acá. Entonces, la derivada de Y, 1. Perfecto. Pero como derivó Y, entonces en ese momento usted lo multiplica por Y'. Quiere decir que de ahora en adelante, cuando usted deriva Y, puede poner de un solo Y', ya que está multiplicado por 1, y eso no afecta su respuesta. Ahora vamos al lado derecho, porque ya derivó el lado izquierdo. En el lado derecho usted tiene una función trigonométrica. Entonces, de aquí en adelante continúo yo. ¿De acuerdo, Kenzie? Sí, ok. De ahí ya puedo, porque, o sea, puedo derivar seno, que es coseno, ¿verdad? Lo voy a derivar. Coseno, vaya pues, coseno de XY. ¿Y qué más? Ujú. Eh, no sé, Bueno, entonces, ojo con eso, ¿verdad? Yo continúo, Kenzie. Gracias, yo continúo. ok. Desactive su micrófono, por favor. Ok, recuerden, jóvenes, que al lado derecho tenemos seno de XY. Derivamos primero la función trigonométrica seno, que es coseno de XY, pero debemos multiplicarlo por la derivada del argumento. No se olvide la regla de la cadena. Al observar que queremos derivar el argumento, observamos acá que hay un producto en el argumento. Entonces ahí voy a aplicar la regla del producto, que dice que copio el primer factor, que sería X, por la derivada de Y, que ya practicamos con Jensi, que la derivada de Y es Y'. Entonces acá X por Y', más, luego acá copiamos el segundo factor, que es Y, por la derivada de X, que es 1. Eso no nos va a afectar. Y cerramos acá. Ok, ahí ya tenemos la derivada. Mira, repito, derivamos la función trigonométrica. De seno a XY es coseno de XY. Pero siempre debe multiplicar la derivada de una función trigonométrica por la derivada de su argumento. Este es su argumento. Mire, el argumento acá es XY. Pero en el argumento observamos que tenemos un producto. La regla del producto me dice copia el primer factor, deriva el segundo, más copia el segundo factor, deriva el primero. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Despejar para Y'. Pero yo le aconsejo que cuando usted tenga el valor de X y el valor de Y, no despeje, sustituya, le va a ser más fácil. Entonces aquí vamos a tener Y', que no lo conozco, por supuesto, entonces ponemos Y'. Y vamos a tener acá coseno, por favor vayan usando su calculadora, X, pero yo conozco el valor de X. El valor de X es, vamos a poner entre paréntesis, pi medio, y el valor de Y es 1. Ok, perfecto. Continúo acá, miren. Abrimos paréntesis y tenemos X, que va a ser 1 por Y'. Perfecto, yo no conozco Y', entonces coloco el valor de Y', más el valor de Y. El valor de Y es 1 por 1. Y de esa manera se me va a hacer más fácil despejar al final para Y'. Entonces usted viene y coloca en su calculadora lo siguiente. Aquí tenemos coseno de pi medios, ¿a qué es igual coseno de pi medios? ¿Alguien me da la respuesta? ¿Erika? Yo tengo una duda. Dígame, Erika. Cuando usted está multiplicando Y', ¿no sería pi medios por Y'? Aquí dice Y, no dice Y'. Dice X por Y.
Yo solo me baso en lo que yo derivé. Ahora, si la parte que no entendió es cómo llegamos aquí, eso es otra cosa. Pero aquí dice x por y. Mira. X es pi medio y y es 1. Entonces no tengo por qué poner y' ahí, porque ahí no hay y'. Por eso lo he puesto en rojo. Mira. Donde está y' lo he copiado. Mira. Y' y y'. Pero aquí dice x por y, Erika. No sé si aclara eso su duda. Yo digo lo que está en paréntesis cuando Ok. sustituyó. Ok, aquí. Ah, ya. Hoy sí. Ah, ya le entendí acá. Aquí dice usted. Dice x es pi medio. Totalmente de acuerdo. Ahí sí, usted tiene toda la razón. Gracias, Erika. Perfecto. Entonces acá tenemos que coseno de pi medios, ¿a qué es igual coseno de pi medios? 0.939. No, coseno de pi medio es 0. Ojo, tienes que tener tu calculadora en radianes. Eso es lo que te está causando problemas ahí. Coseno de pi medio es 0. Aquí me queda pi medio por y'. Realmente ya no es necesario seguir, pero lo voy a continuar. Pi medio por y' más 1. Ok, pero como está multiplicado por 0, toda esta expresión se va a volver 0. Y por lo tanto, mi respuesta de y' va a ser igual a 0. Y esa es mi respuesta. En este caso, y' es 0. ¿Qué significa que y' sea 0? ¿Alguien me puede recordar con qué lo relacionamos y'? Tangente. Pendiente de la tangente. Correcto. Pendiente de la recta tangente. O sea que estamos hablando que la pendiente de la recta tangente de esta curva es 0 en ese punto, pi medio, 1, ¿va? En este punto, ahí está. Y aquí está resuelto el ejercicio número 28. Voy a pasar al número 48 porque el tiempo va avanzando. Aquí, volviendo a la observación que hizo Isaac anteriormente, sí me piden la segunda derivada. Le vamos a encontrar primero la primera derivada. Usted siempre, mire, de izquierda a derecha, lo que encuentra primero. La derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. Más, y la derivada de y al cubo va a ser 3y al cuadrado. Pero estoy derivando y por y'. Perfecto. Igual, la derivada de 27, 0. Y ahí sí le aconsejo despejar para y'. Para y', despejando un poco directo acá, por cuestión de tiempo, el 3x al cuadrado pasa a negativo y el 3y al cuadrado pasa a dividir. Aquí simplificamos el número 3 y nos queda a nosotros que y', o sea, la primera derivada, es igual a menos x al cuadrado sobre y al cuadrado. Está. Perfecto. Pero no nos vamos a quedar ahí en este caso, Isaac, ¿verdad? Porque esto solo es la primera derivada y a mí me están pidiendo la segunda derivada. Así que vamos a derivar. Cuando usted deriva la primera derivada, lo que obtiene es la segunda derivada. Entonces la derivada y' es segunda derivada. Igual, al lado derecho lo que usted tiene es un cociente. Bueno, en el cociente usted se acuerda que comienza por copiar el denominador por la derivada del denominador. Perdón, copia el denominador acá por la derivada del numerador. Este es su numerador, ¿sí? La derivada de menos x al cuadrado le va a dar menos 2x. Y lo tenemos. Este paréntesis está de más. Lo vamos a quitar. Entonces, la regla del cociente me dice menos. Ahora al revés, ¿verdad? Voy a copiar el numerador, que es menos x al cuadrado, por la derivada del denominador, que va a ser 2y por y'. Colocamos acá el y'. La regla del cociente me dice que el denominador lo ponga elevado al cuadrado. Perfecto. Ok. Vuelvo a explicarle lo que hice aquí al aplicar la regla del cociente, ¿verdad? Primero, copié el denominador por la derivada del numerador, menos copié el numerador por la derivada del denominador.
Al derivar el denominador tuve que derivar y, por eso va por y'. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar nuestra respuesta. Seguimos escribiendo al lado derecho, segunda derivada. Y vamos a ir simplificando todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, acá y al cuadrado, el cuadrado me queda y a la 4. Aquí, solo para ordenar, me va a quedar menos 2x y al cuadrado. Aquí me va a quedar menos por menos, me va a quedar más x, 2x cuadrado y. Mire, 2x cuadrado y, pero por y'. Pero y', yo tengo acá que esta es mi respuesta, y', mire, menos x al cuadrado sobre y al cuadrado. Lo sustituyo. Para que no quede la respuesta en función de la primera derivada, sino que quede en función de x, y. Ok, continuamos acá. Colocamos y s b' y vamos simplificando. Aquí me queda y a la 4. Aquí queda siempre menos 2x y cuadrado. Y acá vamos a multiplicar menos por más. Me va a quedar menos. Aquí me va a quedar 2 y a una fracción. 2x cuadrado por x cuadrado me va a quedar x a la 4 por y. Sobre y cuadrado. Perfecto. Aquí podemos simplificar esta y con este y cuadrado. Y nos va quedando de la siguiente forma. Me queda menos de un minuto. Espero poder terminar el ejercicio. Ya saben, mañana, jóvenes, vamos a tener videoconferencia. Así que, por favor, espero su